Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con nuestros alumnos de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés para poder aumentar nuestro conocimiento, nuestra capacidad de discernimiento. Estamos en Fiestas Patrias y lo que vamos a hacer en este programa es conversar sobre el 18 de septiembre, todo lo que lo rodea, la historia, las costumbres, de tal manera de conocer más este hermoso país que Dios nos ha regalado. Para eso tenemos invitado al profesor Andrés Medina, doctor en Historia por la Universidad de Salamanca y académico de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Armando Cartes, doctor en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, y además académico de la Universidad de Concepción y muy involucrado en el ámbito histórico, especialmente del municipio. Entonces, quisiera, bueno, en primer lugar, ustedes, ¿qué les significa el 18 de septiembre? Uno ve que hay cambio, a ustedes como historiadores, ¿qué les evoca? Bueno, aquí hay que partir con experiencias propias. Lógico. Y hacer una comparación del ayer al hoy o del hoy al ayer. La verdad es que si me toca analizar lo que fue mi niñez en Tomé y el 18 de septiembre, yo visualizo una ciudad que se prepara muy festivamente y muy alegremente para celebrar las fiestas patrias. Ya. Era muy común en esa época en Tomé que las casas se pintaban para el 18 de septiembre y las tres industrias de paño que en ese tiempo existían, Bellavista, Nacional Oveja y FIAP, le entregaban cortes de paño a sus trabajadores y en realidad todo el mundo andaba con traje nuevo, con casimir. Ya. Si uno analiza, y se vivía, todo el mundo colocaba su bandera en las casas, habían juegos de carácter tradicional en la Plaza de Armas. Yo diría que se vivía masivamente, alegremente, y existía un espíritu de mucho patriotismo. Con casa pintada, con traje nuevo y con la bandera. Y con la bandera. Si uno analiza ahora la situación, uno puede apreciar de que ese patriotismo ha descendido. Sí. Y se nota en algunos hechos que son muy cotidianos. Solamente sale el patriotismo cuando hay partidos de la selección chilena de fútbol. Ya. Y ese es un barómetro sumamente abierto y claro. Las banderas, uno encuentra que hay muchas casas donde no hay banderas. Quien tiene obligación de izar la bandera son los organismos públicos. No, en esta fecha, sobre todo para todos los chilenos. A ver, Exacto. Es importante eso. O sea, todo chileno debe tener la bandera patria ya. Y si no, multa. Y lo que cambió la ley hace 3 años atrás es que uno puede izarla todo el año. Todo el año. Antes, en cambio, solo era permitido en las fiestas patrias, como el 21 de mayo y, por supuesto, el 18 y 19 de septiembre. Ahora, o sea, una persona puede tener la bandera chilena todo el día. Mientras lo haga con respeto. Es como uno en Estados Unidos, las películas que lo usan todo el tiempo, no es problema. Perfecto. En Chile, antes, en cambio, está restringido. Y el recuerdo suyo del 18 de septiembre. Bueno, yo soy un poquito más joven, pero también no tanto, y más urbano, porque yo viví siempre en el centro de Concepción, Ya. pero evidentemente que eso ha disminuido. Pero yo más bien quisiera irme a otro tema, y es que septiembre siempre ha sido muy especial para los chilenos. Sí, claro. No es algo reciente, incluso ni siquiera es algo que uno pueda asociar a la independencia. Es el despertar de la naturaleza, a que se acaba el invierno, renacen las flores, hay los días más largos, y eso genera un espíritu especial que también incita a las revoluciones. O sea, en Chile, grandes revoluciones. ¿Incita a las revoluciones? Así es. Ah. Recordemos que el año 1924, 1 de septiembre también los militares tomaron el poder, el año 73 también recordemos un hecho de esta característica, e incluso también, para ir más atrás, la colonia. O sea, quiero decir que septiembre es especial porque antes, recordemos que el invierno era más lluvioso, no había caminos, los ríos crecían y la gente se guardaba en invierno. El gobernador se guardaba 3 meses y llegaba la primavera y empezaba la campaña, salida de campaña. Entonces, por tanto, siempre este septiembre fue especial y por eso en septiembre siempre ocurren cosas, entre otras cosas, la independencia. Perfecto, perfecto. Ahora, el 18 de septiembre exactamente, así desde la mirada del historiador, ¿qué es lo que se celebra y qué es lo que no se celebra? A ver,
en términos de costumbre y en términos de un hecho concreto, lo que se celebra es el 18 es la independencia de Chile. Claro. La constitución de la primera junta de gobierno. Claro. Eso es en frío. Ya. Ahora, en términos reales, la independencia en realidad ocurre años después en términos formales, jurídicos, con comunicación a todo el mundo. Claro. Pero en términos de lo que se nos enseñó desde el siglo XIX adelante, el 18 de septiembre, de hecho se comenzó a celebrar ya en 1811. Claro. Al año siguiente, Claro. ya tenemos una celebración en el Palacio de Gobierno donde se muestran algunos, yo diría, rasgos de mentalidad que busca romper con España. Se mencionó que en esa fiesta doña Javiera Carrera asistió con un peinado de la cual pendía una aguja y de la aguja pendía una corona que caía. Entonces eso se asumió en ese momento como una suerte de simbolismo que la ya corona mostraba estaba cayendo. idea de independencia. Ya. Así que yo diría que eso en términos concretos. Pero es la primera junta que se organiza yo diría que por Santiago, pero por inspiración a la larga de un penquista, que es Juan Martínez de Rosa, Claro. que va a ser nombrado en ese mismo evento como vocal de la Junta de Gobierno, no estando presente. Es bien interesante el tema porque algunos piensan que no se debería celebrar esa fecha porque no fue la independencia, como bien dice Andrés, sino más bien el primer gobierno autónomo y que en esa junta se juró, digamos, lealtad al rey. Pero yo que he estudiado el tema, estoy convencido que sí merece celebrarse porque los que hicieron la junta sabían en qué se metían. O sea, junta no fue Chile que la inventó. En mayo anterior había sido en Argentina, el año anterior en Ecuador. Claro. En Ecuador, 300 patriotas fueron asesinados por soldados realistas peruanos por haber hecho una junta, porque todos sabían que lo que estaba detrás en el fondo era la independencia, solo que nadie lo podía aclarar. Y por tanto, como hizo Higgins en una carta refiriéndose a este evento, hemos cruzado el Rubicón. O sea, ya estamos, ya no hay vuelta atrás y esto va a tener las consecuencias que tenga. Claro. Todos sabían que la guerra tarde o temprano iba a llegar. Pero respecto a la fecha misma, también es válido esto que la república que estaban haciendo, el país soberano que era Chile, tenía que tener símbolos que lo diferenciaran no solamente de España, sino también de sus vecinos, que le dieran identidad. Y esos símbolos son, por supuesto, la bandera, la escarapela, el himno y la fecha en que celebra su propia fiesta patria, y por eso es necesario. Pero por muchos años fueron 3 fechas las que se celebraron. El 5 de abril, que es la batalla de Maipú, el 12 de febrero, que es Chacabuco, ¿no es cierto? Y esta fecha de septiembre. ¿Por qué finalmente prevaleció la de septiembre? Se han dado muchos argumentos. Uno es porque es una fecha más civil, otro porque es una fecha más santiaguina, otro porque es una fecha más antigua. Pero también lo que ocurrió es que los enemigos de O'Higgins, que estaban en el poder en los años 30, por decreto suprimieron la celebración de Chacabuco, porque en definitiva eso era realizar las glorias militares del Libertador. Y el Libertador, recordemos, siguió siendo un actor político mucho tiempo. A pesar de que estaba exiliado en el Perú, el partido más grande era que a los 20 era el Partido Higginista. Entonces, una forma también de suprimir un poco su legado fue esto de prohibir esta fecha. Y además porque en febrero era las cosechas y todo el mundo estaba en la fiesta, duraba 15 días y nadie cosechaba el vino ni el trigo. O sea que las 3 son absolutamente relevantes, pero esta fue la que prosperó. Una pregunta, profesor Medina, de corte histórica, filosófica. ¿Cuál cree usted que es el gran cambio que se ha producido entre el ideario de 1810 de Chile y el ideario de hoy? ¿Y de qué manera los avances tecnológicos de comunicación lo han potenciado o lo han desmembrado, digamos? A ver, yo me voy a tomar ¿Existe la identidad chilena que se promueve en 1810 o esto es una pregunta también de corte filosófico, hay político? que partir ahí sobre la base de ciertos antecedentes previos a 1810. Se ha señalado que un protonacionalismo ya está presente en el siglo XVIII. Se ha considerado como uno de los representantes de ese protonacionalismo al abate Molina, que desde Italia, como había sido sacada la orden de los jesuitas de los dominios españoles, él allá escribe y hace una rememoranza de lo que significa Chile. Incluso hay algunos que retroceden más todavía y hablan de la descripción que hizo Valdivia en sus cartas de lo que significaba este reino, donde lo colocaba a la altura de lo más importante, bello y que Dios había entregado una bondad completa en este territorio. Cosa que es verdad. Ahora bien, aquí hay que mencionar algunos hechos, me voy a tomar de Sergio Villalobos. Lo que en esa época resaltó mucho, y yo comparto con Villalobos el juicio, es que se da inicio y se hace florecer el concepto de virtud republicana. Y esa virtud republicana se ha ido perdiendo en el tiempo.
Por una parte. Por otro lado, la globalización ha hecho que en este momento los chilenos, en términos cotidianos, se identifiquen más con la bandera del Real Madrid o del Barcelona que con los equipos que antiguamente fueron las representaciones de una suerte de sentido popular del deporte. Aquí usted le va a costar encontrar a gente que ande con la camiseta del Deportes Concepción, salvo cuando hay problemas, Fernández Vial o Lord Cochrane. Eso tendió a desaparecer. La globalización del mundo se fue haciendo cada vez más intensa. Y esa globalización obviamente que significó pérdida de ciertos elementos internos. Usted piensa, bueno, ese es un tema importante, es decir, la cohesión entendida como proyecto común de país, pero usted piensa también que una exacerbación del interés científico ha ido pauperizando, por ejemplo, el interés por la historia, porque en la práctica durante muchos años, para ingresar a la universidad solamente era, la aptitud académica era matemática, digamos, y lenguaje, y de alguna manera cursos como historia, incluso los mismos alumnos, uno ve mucho más interés en carrera científica que en carrera histórica. ¿Piensa que eso también ha hecho un giro, no? Bueno, la verdad, la historia cumple siempre la función política, y en el caso de Chile, cuando nació, Chile es un país que nació de manera prematura, no estaba preparado. Chile nace por una serie de eventos muy lejanos, la expansión comercial inglesa, el tema de la invasión napoleónica, la prisión de Fernando VII, y hace que inmediatamente tengamos que ir a esta soberanía plena sin tener un proyecto político de país. Nadie había visto un mapa, no había camino para correr Chile, nadie tenía la imagen de Chile en su cabeza, y sin embargo tuvimos que luchar una guerra tremenda que duró casi 20 años. Por lo tanto, la construcción de Chile como Estado-Nación es más bien posterior y se hace del Estado, como dicen varios autores, en el sentido desde la universidad, de la educación pública, de historiadores contratados para eso. Radio Gay fue contratado para escribir la historia de Chile en esta lógica ascendente, un país que progresa, y fue construyendo una identidad nacional desde el Estado con un proyecto político exitoso, porque Chile, cuando se hizo, el norte era peruano y el sur ni siquiera estaba explorado, y sin embargo hoy día todo el mundo celebra la independencia. Pero en el siglo XIX fue muy necesario exacerbar este nacionalismo para que el país tuviera cohesión, para que pudiese consolidarse como nación y para que pudiese incluso defenderse de la amenaza externa. En el siglo XX esto no se discutió. En el siglo XXI, con un país más consolidado y maduro, parece que la historia ha perdido sus funciones de identidad que tenía al principio. En Estados Unidos, por ejemplo, con un país bastante maduro, pueden quemar la bandera con una expresión de libertad de expresión y el país no se desarma. En Chile todavía es delito. Entonces quiero decir que como historiador lamento que la gente tenga menos interés en la historia, pero también entiendo que son funciones y momentos y procesos. Ahora, lo que sí, en esto también los mismos historiadores tenemos responsabilidad, porque hace rato nos estamos poniendo demasiado científicos, escribiendo papers muy breves sobre temas muy específicos, a un público especializado, y estamos dejando de explicar a la sociedad y le hemos dejado este espacio a otros cientistas sociales o incluso a los economistas, y por eso entonces hace falta que volvamos a hablar un lenguaje más sencillo, a aplicar procesos más amplios y así entonces hacerle más sentido a la sociedad. ¿Quiénes son en este minuto los que están marcando, digamos, pauta en materia de mirada país desde la historia? Bueno, Sol Serrano por de pronto, ¿no? Bueno, con Sol Serrano tenemos un caso evidente que este año ha sido reconocido y bien vale la pena que haya sido ahora en este año una mujer la que haya obtenido el Premio Nacional de Historia. Sin embargo, yo le diría que desde los años 40 y quizás un poquito antes, la historia fue asumida por una corriente ideológica, que era el materialismo histórico. Y el materialismo histórico hasta el día de hoy ha estado en una faena que busca en el fondo, a partir del concepto de lucha de clases, destruir el sentido de nación, de patria. Y nosotros vemos obras en este momento de importantes historiadores chilenos que apuntan a bajar de ciertos pedestales a los que nosotros siempre consideramos como responsables del proceso de independencia y de la consolidación de la independencia. Y esas corrientes han sido muy fuertes. Ahora, yo complementaría lo que decía Armando en el sentido siguiente. Si bien es cierto, la historia ha ido perdiendo campo, no solo por una responsabilidad de los historiadores, yo diría que es el propio Estado el que ha ido disminuyendo la presencia de la historia en instancias académicas. Lo que usted decía, por ejemplo, antes hubo, junto con la prueba de aptitud académica, parte verbal y parte matemática, hubo una prueba de conocimiento específico en historia de Chile. Eso desapareció. ¿Qué año fue eso? La desaparición de la prueba de historia de Chile, no recuerdo con exactitud, pero debe ser por lo menos unos... No, el bachillerato es muy anterior. Por eso le digo. Yo estoy hablando de unos 20 años atrás que desapareció la prueba que era de historia de Chile. Entonces, eso sin lugar a dudas muestra situaciones complejas. Yo esta semana me encontré en un medio de locomoción colectiva donde un muchacho le preguntaba al que iba sentado al lado, compañero, amigo, oye, ¿quién es Cochrane?
Entonces, una pregunta así, de 2 estudiantes que eran de nivel universitario, revela hasta dónde está llegando la ignorancia en este momento. Peligrosísimo para cualquier nación. O sea, la historia no es relevante, o sea, se piensa que la historia no es relevante para seguir la marcha del país, digamos. Ya. Y también ¿Cuáles para, son los focos? para los proyectos de vida de las personas, Claro. parece menos relevante. ¿Cuáles son los focos? Fíjate, interesante, ya que nombraron a la Premio Nacional Sol Serrano. El Premio Nacional es un premio nacional, no es un premio académico ni al mérito, obviamente que tiene mucho mérito, pero premia en el fondo ciertos problemas que se estudian y que son importantes para el país. La prueba está en que justamente ella se premia, aparte de su condición femenina, estudia la educación. El premio anterior estudia el norte, que es interesante, el Salitre, etcétera, lo que estudia. Antes Jorge Pinto estudiaba el tema de la Araucanía, el mundo mapuche. Antes se premió la historia social. Si ustedes se fijan, historia social, mapuche, el norte, los estudios femeninos, de educación. Entonces demuestra que lo que está Estado tratando de premiar, reconocer, son las personas que están pensando el país en más que una globalidad, en ciertos problemas que son interesantes para mirarnos y comprendernos del presente desde el pasado. Una cosa que a mí me llama positivamente la atención, bueno, al arzobispado llegan muchos estudiantes para hacer trabajo, para hacer tesis, para hacer práctica en los colegios, en nuestras obras sociales, pero siempre me han llamado la atención los alumnos de historia. Yo creo que son de todos los estudiantes que he conocido, creo que son los más inquietos. Entonces una vez le pregunté, oye, ¿tú por qué estudias historia? Entonces me dio una respuesta que realmente la encontré genial. Me dijo, porque tengo curiosidad de cómo fueron las cosas. O sea, el historiador es por naturaleza un curioso, digamos. Sí, quiere conocer. Ahora, quiere conocer, quiere saber lo que pasó. Y la pregunta, pensando, digamos, en el 18 de septiembre, que es en el fondo lo que nos convoca, aunque fuimos divagando un poco, ¿cuáles creen ustedes que son los grandes temas que se van a hablar en 40 años más? Si pudieran hacer una proyección, ¿cuáles creen ustedes que son hoy día los grandes temas, mirando la historia, que van a marcar el futuro del país? A ver, haciendo un poco de... Sí. Yo visualizo una sociedad en este momento con problemas no menores. No, claro. Uno de esos problemas es justamente el desarraigo Ya. respecto de la tierra. Ya. A mí me preocupa sobremanera el hecho de que haya gente que esté sabiendo más de lo que está ocurriendo afuera de lo que está ocurriendo adentro. Eso también lo planteó en algún momento un historiador importante chileno como Fermandois. Si bien es cierto, los fenómenos hay que analizarlos desde perspectivas externas e internas, sin embargo, para mantener una sociedad arraigada es necesario tener cierto pegamento. Claro. La historia era uno de esos pegamentos. La historia estaba asociada a comprender, aunque fuera en forma muy general, ciertos procesos que habían llevado a cabo hombres, porque lo que no hay que olvidarse nunca es que la historia la hacemos nosotros, Sí. para bien o para mal. Y en definitiva, lo que se ha visualizado aquí es un desarraigo que yo miro con mucha preocupación. Acá hay un tema de desconocimiento profundo. O sea, lo que dijo una vez un presidente norteamericano refiriéndose a la educación de su país, que el país estaba en riesgo, yo en este momento lo colocaría literalmente sobre la mesa. ¿Cuál va a ser el desenvolvimiento de la sociedad chilena en términos de su educación? Y dentro de la educación está comprendida la historia. ¿Usted? Yo tengo una idea complementaria. Yo comentaba antes, cuando Chile nació, no tenía un proyecto de país, solo sabía que quería ser soberano de España y cualquier otra dominación extranjera. Eso dice. Incluso la creación dice, con plena aptitud darse al gobierno que mejor prefiera. O sea, no había un proyecto común, no se sabía si íbamos a ser monarquía o república, no se sabía si íbamos a ser unitarios federales, no se sabía si íbamos a ser homogéneos, o bien íbamos a reconocer la diversidad que el país tenía, Sí. porque la mitad del país hablaba mapudungún y la otra mitad no estaba explorado. Claro. Entonces, todo eso se definió en los 20 años siguientes, en que hubo varios debates y finalmente lo que se impuso es el proyecto de país que se instaló, que fue bastante exitoso en el siglo XIX, si uno lo compara con sus vecinos, y en el siglo XIX no se controvertió. Y hoy día en el siglo XXI todo se está revisando. Esa homogeneidad un poquito forzada en un país que hay muchas otras etnias, hoy día se considera casi una especie de, digamos, genocidio Imposición. cultural. O sea que estamos en un proceso revisión. Mira, la palabra concreta es Chile se está reetnificando y en el futuro la diversidad, ya ocurre, se ve como una virtud. Eso no hay quien lo desconozca a nivel constitucional, la necesidad de incorporar esa visión múltiple, con todas las dificultades y los temores que podemos tener respecto a la autonomía, pero ese es un tema que viene y que ya está instalado.
Y otro tema que también viene y que está en el presente, el tema de las regiones. O sea, Chile es un país exitoso en construir una identidad nacional, todos celebramos, pero se fue Ñuble, hoy día el último día de Biobío, y nadie levantó la mano, o muy poco lo hicimos, para defender el Biobío. O sea, el fracaso en construir una identidad regional en Chile es un tema de futuro, y uno ve que los países desarrollados lo que más les interesa es justamente sus identidades locales. Ahí hay dos temas que puedo señalar para los próximos 40 años. Vamos a hacer una pauta y vamos a seguir profundizando, pero en los próximos 20 minutos. Hacemos una pausa, estamos conversando con dos profesores de historia, Andrés Medina y Armando Cartes, en el contexto del 18 de septiembre. Aquí estamos nuevamente con los profesores Andrés Medina y Armando Cartes, conversando sobre el mes de la patria, pero la verdad que hemos divagado en muchos otros temas muy interesantes. Yo quisiera preguntarle desde su mirada de historiador, yo la tengo desde la mirada de sacerdote, ¿qué celebraría el 18 de septiembre y qué no celebraría el 18 de septiembre respecto de nuestro país? ¿Cuáles serían las falencias y cuáles son también los logros? ¿Cómo ven ustedes como historiadores, mirando la historia, las falencias que tenemos, pero también los logros? Porque Chile ha hecho progreso interesante en muchas cosas. Si ustedes tuvieran que hacer un recuento, porque también el 18 de septiembre el Te Deum, también una acción de gracia con una lógica de recuento. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que es bien interesante su pregunta porque es bueno colocar sobre la mesa que no solamente hemos tenido problemas y fracasos. Este país, si uno lo analiza lo que fue como colonia, incluso gran parte de la colonia como dependiente del virreinato del Perú, este país en este momento es probablemente la sociedad dentro de América del Sur que ha alcanzado mayores niveles de desarrollo. Y eso en 200 años. Eso hay que aquilatarlo en el mérito que corresponde. Aquí se ha hecho una enorme gestión con un país que nunca ha tenido una gran población en términos numéricos. Es un país que ha estado alejado del centro del mundo, más alejado que el resto. Las puertas de las inmigraciones fueron Estados Unidos, Brasil y Argentina. Chile tocó una parte minúscula de un aporte europeo que para Argentina, por ejemplo, fue siempre muy resaltante y relevante. Sí. Entonces, si uno analiza el traslado, el problema que tenemos los hombres es que somos de vida corta, y como somos de vida corta también tenemos perspectivas cortas. Si uno lo analiza en una línea de tiempo, el desarrollo de Chile ha sido extraordinario, muy superior al resto, porque como le digo, se analiza el PIB a nivel continental, se analiza una serie de indicadores de lo que significa mortalidad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Este país es líder. Sí. Y en ese sentido, uno lo que tiene que decir es que tenemos que celebrar que independientemente de nuestros problemas, hemos sido capaces de llegar a un nivel que casi lo coloca en el umbral de un país desarrollado. ¿Cuál es la causa de...? ¿Tiene el mismo diagnóstico usted? Bueno, yo tengo el mismo diagnóstico en el sentido de que Chile avanzó muchísimo. Chile era más pobre, las colonias, los reinos de España, da lo mismo finalmente, jurídicamente distinto, pero en el fondo Chile no debió haber existido. Chile no se independizó de España, se independizó de Perú. Y si se hubiera perdido la guerra contra la Confederación, si se hubiera regenerado el virreinato, o si queremos llamarlo así, el imperio incaico, Chile desaparece. El siglo XIX fue un fracaso para Perú, que terminó tan pobre como empezó. Fue un fracaso para Argentina, que perdió la mitad de la población y el territorio. Perdió Paraguay, Uruguay, etcétera, y mismo Bolivia. Y Chile, en cambio, se transformó en una potencia en el Pacífico, se educó, armó una república, pone una democracia. Chile es un caso, un país exitoso. Esas son las luces del país y por eso yo creo que hay mucho que celebrar ser chileno. Pero en el caso de las sombras, lo que yo veo muy lamentable es el nivel de desigualdad y desintegración social que tiene Chile, que ya no se justifica. ¿Qué cosa más increíble uno ve que en Santiago están las 3 comunas más ricas del país y las 10 más pobres? ¿Cómo la misma ciudad se puede ir tan bien y tan mal? Hay un muro invisible que nadie ve y que nadie hace nada por mejorarlo. ¿Y cuál cree usted? Yo lo veo lo mismo. Son multicausa, o sea, estos son fenómenos multifactoriales, no podría atribuirse a uno, pero si usted tuviera que decir 3 causas, ¿por qué ese es un tema? En el fondo la desigualdad no ha podido ser corregida.
corregía, aunque yo veo, pensando en el futuro, algunos vientos positivos Sí. que tienen que ver con el ingreso a la educación superior de un amplio sector de la población que no tenían acceso. Pero los 3 puntos neurálgicos de esta desigualdad desde una mirada de historiador. La tocó Armando hace un rato atrás. Este país tiene una centralización agobiante y yo diría una hiper centralización en sectores de Santiago. Hay sectores de Santiago que no tienen nada que envidiarle a países No, desarrollados, nada. Y este es un problema de la élite chilena. ya. La élite chilena lamentablemente todavía tiene ciertos sentidos estamentales y se niega a soltar situaciones que permitan que la clase media y de ahí hacia lo que queda como grupo bajo en este momento en Chile, que es el sector pobreza de Chile, está en este momento entre un 8 y un 9% de la población, que pueda mejorar. En segundo lugar, no se ha incentivado realmente lo que significa, porque para mí una de las palancas de poder ir superando estas brechas es la educación, pero no estamos haciendo una educación de educación. Las reformas han sido en alguna medida con un sentido político, con un sentido básicamente de redistribuir sin preocuparse de que la calidad debe estar siempre por sobre lo que se considera un afán de aumentar en votos. Ya. La educación para mí tiene que ser mejorada realmente. Se deberían trasladar a profesores de buenos colegios a los colegios que en este momento están en las periferias de la ciudad, por ejemplo. Pero como le digo, yo pienso que aquí el tema es... O sea, el tema en definitiva, pero o sea, en el fondo lo que usted está planteando que Chile no es un país democrático del amplio sentido No, es que el sentido de palabra, democracia es una forma de gobierno, es un sistema de gobierno. Yo apunto a otra pero cosa. no en el sistema Es de que las siempre relaciones humanas. Digamos. Siempre vamos a encontrar Ya. ricos y pobres. Lo que decía sea, Armando apunta a otra sí. cosa, es que en Chile está demasiado concentrado el nivel de riqueza. O sea, Chile es una cosa, ha mejorado mucho porque los pobres son menos pobres y están más cerca de tener lo mínimo, pero la desigualdad es muy grande y eso distorsiona todo. En la política chilena son 200 ricos relacionándose con 500 políticos. Es muy fácil que se tome el control del proceso político y que ocurra lo que ocurre con la coleta. O sea, una democracia verdadera implica una distribución del poder, no solamente político, sino económico, Claro. social y cultural, y en Chile está concentrado. El PNV dice que en Yungay se vive como en Nigeria y en Vitacura como en Suiza. En Calama tienen ingreso per cápita de Luxemburgo, y uno va a Calama y no está Luxemburgo. Entonces, hay algo muy profundo. Yo creo que aquí hay varias cosas. ¿Y qué pasa ahí? Eso. Un problema es nuestra economía. ¿En qué sentido? En que intentamos no vivir del cobre ni de la minería y no logramos liberarnos. Esta es lo que la gente llama la maldición holandesa, en que vivir de un producto hace lo que ocurre en Chile, un Estado rico y un pueblo pobre. Vean ustedes, por ejemplo, el camino, o sea, voy a hacer un ejemplo, a Arauco, o a Tomé, o la ruta de Itata. Uno ve las casas modestas abrir el camino y dice, estas personas no pudieron haber construido este camino. O sea, el Estado es rico y después el Estado es un botín y se lo pelean cada 4 años. Y en definitiva, a diferencia de Argentina, donde llueve, crece la soya y la riqueza se reparte entre todos y aunque se lo roban de día, de noche, lo recuperan, en Chile no ocurre así. El Estado es demasiado poderoso, concentra poder y lo concentra también geográficamente. Entonces esta economía, que todavía depende de la extracción minera, afecta. Y eso hace que en Chile también los sueldos sean muy bajos, porque los empleos son muy poco productivos. Y no solamente la maldad de los empresarios ni del Estado, es que realmente si nuestros productos son intensivos en capital, como la celulosa, como la pesca, como la minería, difícilmente vamos a poder generar puestos de trabajo con valor agregado que generan a su vez renta más alta. Entonces, por lo tanto, mientras no logremos una economía más sofisticada, ningún no va a poder lograr que el trabajo sea una porción mayor del ingreso. Una pregunta, el tema de la productividad, bueno, efectivamente hay estudios donde se ha demostrado que es inferior a los países de la OCDE, pero ¿cuál sería la razón última? Que yo quisiera retornar un por poco favor, a lo que es historia. por favor. Porque como le decía, los problemas a futuro tenemos que mirarlos en la perspectiva de lo que tuvimos en el pasado. En el pasado, insisto en el tema que colocó Villalobos, virtud republicana, cohesión social. El rico, siendo rico, el hacendado, vivía sin embargo como el inquilino literalmente. O sea, lo que era el lujo, lo que era de alguna manera u otra una ostentosidad extrema respecto de la riqueza. Y eso se ve efectivamente en algunas comunas de Santiago. Eso es del siglo XX y del siglo XXI. O sea, la ostentación no es del siglo XIX, no. No. Ya. Tomé un ejemplo bonito de eso. Ya. El dueño de la empresa, Carlos Werner, él vivió en la comunidad, pagó la pavimentación hacia el cementerio y El adoquinado. ¿no es cierto? Él era fundador del Cuerpo de Bomberos, el presidente del Club Social,
era amigo de sus amigos. Estaba interesado en el bien comunidad. común. Hay un en cambio ahora uno ve unos cajones que son supermercados porque que es dueño del supermercado nunca ha visitado la región. Entonces hay un sentido de identidad porque uno era parte de la comunidad y por tanto también sufría con el resto cuando llovía y se mojaba. Entonces hoy día esa distancia que hay de los dueños del capital con la realidad local hace que haya menos identidad y menos cohesión social. Menos compromiso. Sí, el problema es eso, cohesión social. Usted apuntó delante a un tema que, le insisto, es histórico. Se ha perdido cohesión social. Y nosotros vemos en este momento generaciones jóvenes que están preocupadas. Aquí hay un hedonismo desatado. Se toma, se drogan. Y esto está afectando no a un porcentaje chico de la población. Es que hay escapismo. La gente busca escaparse. ¿Y cómo busca escaparse? Cayendo en todo este ciclo. Siempre ha habido vicio. Siempre ha habido cocaína. Siempre ha habido morfina. Pero lo que estamos viendo ahora es un grupo humano que se ha ido haciendo cada vez más grande. ¿Usted piensa que de alguna manera quienes tenemos responsabilidad de promover el sentido de la vida, digamos, en definitiva, porque la religión, una de las dimensiones de la religión tiene que ver con el sentido trascendente de la vida? ¿Ustedes piensan que al final no hicimos bien el trabajo? O sea, yo creo que de alguna manera una sociedad tan fragmentada, con grupos elitistas que se relacionan entre ellos solo, que tienen el poder político capturado, como decía usted, y un grupo jóvenes que no han sido capaces de cautivarse por un proyecto común. Eso desde el punto de vista sociológico, ¿puede llamarse un fracaso? Bueno, mientras la historia no termine, no podemos llamarlo fracaso. Yo la mayoría tareas pendientes. Tareas pendientes. Pero sí lo que ocurre es que hubo una autocomplacencia muy grande de los sectores que lideraban la sociedad. ¿Cuándo? O sea, en los últimos 30 años, tanto en el modelo económico, que pensaban que por solo hecho de producir cierto bienestar y progreso estaba asegurada que la gente lo aceptaba y lo compartía, y también en aspectos morales, donde como muchas cosas ocurrían bajo la superficie, en Chile es un país, perdóname, absurdo, siempre hubo el divorcio más libre de todo el planeta, porque con estas nulidades, yo soy abogado, en el fondo no hacía falta ni causal, ni probar nada, pero la iglesia estaba contenta porque podía decirle al mundo que no había divorcio en Chile, y la derecha estaba contenta porque estaban todos divorciados, pero no aceptaban esto, y la izquierda no quería tener problemas con la iglesia. Entonces Chile, viviendo, perdóneme, una hipocresía grande, en la forma parecía que todo funcionaba, pero por debajo el país estaba cambiando en una gran velocidad, y de repente ese país que había cambiado y que no queríamos ver, ya está hablando. La voz y ya estaba todo como está. Entonces ahí creo que en eso hubo una complacencia muy grande de haber abandonado a las comunidades, a las poblaciones, algunos partidos políticos que se critican eso, de haberse alejado del ser real, y ahora entonces vemos que el país cambió y nos estamos todos sorprendidos. Ahora, una pregunta, cuando yo era niño, digamos, me acuerdo los 3 tercios, los 3 tercios, donde yo percibía una efervescencia política, conocí mucha gente cercana que militaba en partidos políticos. Hoy eso ha disminuido considerablemente, es decir, la dificultad que tienen los partidos políticos para captar adherentes, para adoctrinarlos, digamos, es cada vez mayor. ¿Usted piensa que tiene que ver con esta pérdida de cohesión social y porque en definitiva el proyecto país no es un interés, sino que más bien el proyecto personal? ¿Cómo ven ustedes? Es que ahí hay un tema... Es una tesis que yo canto. Hay un tema que es necesario mirarlo de varias perspectivas. Primero, aquí hay mucha gente, y eso se está viendo cuando se decretó la libertad de votación, que no le interesa nada lo que ocurra respecto del ámbito político, el gobierno. Ya sea ejecutivo o legislativo, porque la omisión en la votación va para los 2 poderes. Y ese es un porcentaje muy grande, es sobre el 50%. En segundo lugar, las ideologías se cayeron. Tenemos que pensar lo que pasó en 1989 y 1991, lo que era el paradigma de la sociedad que podía reemplazar a un capitalismo injusto, alienado, explotador, se nos derrumbó, se nos deshizo en las manos. Eso dejó a un montón de gente sin brújula, lo dejó sin timón. Y esa gente en este momento está dividida en fragmentos. Uno analiza los grupos que en este momento fueron esos grupos de izquierda y los ve más fragmentados que la tierra después del terremoto del 2010. Y la derecha, y aquí también comparto lo que señalaba delante Armando, la derecha siempre se ha mirado el ombligo en Chile.
Porque la derecha siempre ha tenido un sistema que ha obedecido a lo que han sido sus órdenes de mando. Y como el neoliberalismo satisfizo lo que significaba el mercado reinando, la derecha sencillamente se quedó mirando. Pero, bueno, el análisis es interesante, pero quisiera hacer una acotación. Pero también piensan que el ideal también se fragmentó, digamos, y hoy día, digamos, el ideal, la utopía, lo que tenemos que lograr, el deber ser, digamos, quedó reducido solamente al ámbito personal, o creen que todavía hay un ideal. Yo creo que eso hay que verlo de varias formas. Ya. El hecho de que la gente participe poco en política es defecto y virtud. Justamente en los países desarrollados la gente participa poco porque es menos dramática el campo de la política. Porque más relevante. En el porque hay fondo. más consensos, Claro. porque no debería cambiar tanto Claro. la realidad cotidiana de cada uno con la política, no como Chile, que se jugaba como un péndulo el destino en cada elección. Esa hiperpolitización que después llegaba a los colegios y a los niños, a la junta de vecinos, era negativa también. Además, no puede estar la gente participando políticamente, está lo correcto. O sea, los intelectuales hicieron mucho daño en Chile en el pasado, propiciando ideologías equivocadas que llevaron a tragedias. Entonces, por lo tanto, un cierto pragmatismo no es desechable. Ya. Y no es verdad que la gente no esté ni ahí. En Talcahuano hay más de 1000 organizaciones comunitarias. Sí. Recién Sí. veíamos aquí en el set unas niñas que están muy ahí, muy comprometidas, hay mucho extraordinario. emprendimiento, Así solo es. que no son grandes corrientes, son grupos más fragmentados, pero no por eso menos activos, menos entusiastas y menos generosos. Sí, también es verdad que por muchas razones, incluidos estos celulares y las comunicaciones y las redes, hay un cierto individualismo muy grande en que la gente construye su mundo propio y personal. O sea, Más allá de la colectividad, más allá de la comunidad. En el fondo, el cambio de paradigma es otro tipo de participación, Sí, en definitiva. eso es. Exacto. Ya. Porque el planteamiento que yo hice está relacionado con la política. No me he metido en la parte que tiene que ver con la participación social. Y eso es distinto. ¿Y cómo ve eso? Eso usted? ha sido muy activo. Sí. Si usted pero es inducido. Si uno analiza, por ejemplo, una de las grandes empresas de carácter social que ha tenido Chile en los últimos 40 años, que es la Teletón fue inducida, pero valió la pena. Si de lo que se trata es de llevar a cabo buenas obras que en definitiva logren subsanar problemas y falencias y carencias que tiene la sociedad. Y eso en lo social yo lo veo en forma muy, muy dinámica. Particularmente veo grupos de jóvenes, efectivamente, que se dedican a cuidar, que se dedican a innovar, Mucho, que se dedican en mucho. definitiva a tratar de mejorar las condiciones en las cuales se vive. Y eso en lo social es válido. Una última pregunta. Los grandes líderes, mirando la historia, pero no solamente políticos, sino que también los grandes líderes espirituales, los grandes intelectuales, ¿me daría tres nombres? Yo por de pronto el Padre Hurtado, para empezar a conversar, digamos. ¿Sabe que no le daría ninguno? ¿No? ¿Sabe por qué no? Porque justamente ese ha sido el problema de reducir la historia a próceres, reducirlo a biografías que pueden ser válidas en determinados contextos y que no necesariamente iluminan el camino de hoy día. Lo que está traspasado por otros ciertos valores de generosidad y altruismo, y eso podemos reconocerlo. Sí, claro. Lo que a mí me hace más falta también en Chile hoy día son ciertos consensos. Chile, en el siglo XIX fue el siglo de la oligarquía, el siglo XX fue el siglo de la clase media, el siglo XXI parece que es del pueblo, porque hay 1 millón de personas estudiando que nunca antes habían estudiado. Así es. Y esa generación joven que está llegando al poder, que tiene cierta riqueza y quiere poder político, y que no le importa los logros de la generación anterior, porque parece que fue poco, está buscando su equilibrio, está buscando sus valores. O sea, yo quisiera, más que inspirarme en líderes del pasado, en contextos distintos que a lo mejor no son aplicables, me gustaría ver que esta generación nuestra, que está muy peleada, que está muy dividida, logre ciertos equilibrios mínimos sobre cómo queremos... ¿No surgen de líderes? Bueno, los líderes son las personas que se paran delante del desfile y son capaces de catalizar un sentimiento, pero no lo inducen ni lo inventan, porque el verdadero liderazgo está en asumir los tiempos y darle un sentido, no realmente crear lo que no existe. ¿Y usted tiene... Yo creo que sí. Yo creo siempre que los personajes son importantes. Yo destacaría en el aspecto más que del 18 de septiembre probablemente tal, que ahí hay un conglomerado con un líder penquista o pencón, como se decía en la época, y un liderazgo intelectual en Santiago. Yo destacaría en el siglo XX 2 personas. A ver. Y los destacaría por lo que señalé en el transcurso del programa. El problema del conocimiento histórico en Chile y el problema de lo que significa no pensar éticamente las instituciones. En el plano histórico siempre me ha gustado lo que escribió y lo que reflexionó Mario Góngora. Creo que fue una luz que iluminó una historia
mirándola desde una perspectiva de una evolución con problemas, pero que eventualmente podía superarse. Perfecto. Y en el plano ético, Jorge Millas, que pensó en la universidad Sí. en un momento de crisis. Sí. Jorge Millas yo creo que nos dio una serie de reflexiones que nosotros debemos volver a repensarlas. No se trata de copiar porque las épocas efectivamente cambian, pero sí se trata de reflexionar porque han habido mentalidades superiores, con talentos distinguidos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, un programa interesantísimo, la verdad, y yo creo que seguramente mientras nos ven estarán conversando, discutiendo, no estarán de acuerdo de algunos aspectos, pero creo que conocer la historia es un camino que tenemos que recorrer y espero que este programa haya servido medianamente a eso, por lo menos un inicio. Yo les agradezco que se hayan dado el tiempo de venir. Aquí les tengo la revista de filosofía de nuestra universidad, Gracias. que puede ser de gran iluminación para sus estudios y para sus clases. Les agradecemos que nos hayan visto y les deseamos un muy buen tiempo para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.